¿Alguna vez te pusiste a pensar en cómo funciona el lenguaje en nuestra mente? No tanto qué significan las palabras, sino cómo las usamos, cómo se organizan y por qué las entendemos. Bueno, esas fueron algunas de las preguntas que se hizo Ferdinand de Saussure, un lingüista suizo que cambió por completo la forma de estudiar el lenguaje. A comienzos del siglo XX, Saussure rompió con la mirada tradicional, que se enfocaba en estudiar el origen y la evolución de las lenguas, y propuso algo completamente diferente: analizar el lenguaje como un sistema estructurado, en funcionamiento y tal como lo usamos en un momento determinado. Ese enfoque fue el punto de partida para lo que conocemos como lingüística moderna. Una de sus ideas más importantes es la del signo lingüístico. Para Saussure, las palabras no son simples etiquetas que le ponemos en las cosas. Cada palabra o signo está formada por dos partes que son inseparables. La primera es el significante, que es la imagen sonora, lo que escuchamos o imaginamos al pronunciar una palabra, mientras que el significado es el concepto o idea que asociamos a ese sonido. Por ejemplo, si decimos perro, el significante son los sonidos P-E-R-R-O, perro, y el significado es la idea de perro como animal. Lo importante es que Saussure no se fija en el objeto real, no le interesan las características del perro, sino cómo se construye ese sentido dentro del sistema del lenguaje. Y acá aparece un concepto clave: la arbitrariedad del signo. Según Saussure, no hay ninguna relación natural entre la palabra y su significado. ¿Cansado de ver parejas felices y enamoradas? Por solo 99.999 pesos adicionales te incluimos el fierro golpeador de parejas felices. Golpéalos hasta que no se muevan. ¿Dónde está tu cupido ahora, imbécil? Y se estarán preguntando, ¿cómo que no hay relación entre la palabra y su significado? Pues es que en realidad nada en el mundo obliga a que mesa tenga que sonar como suena. Podría haber sido cualquier otra palabra. Y la prueba está en que cada idioma usa distintos sonidos para referirse a lo mismo. Eso sí, que sea arbitrario no significa que cada persona pueda inventar palabras como quiera. Una vez que una comunidad adopta un signo, eso se convierte en una convención social. Cambiarlo por cuenta propia sería como modificar las reglas de un juego sin avisarle a los demás. Otro de los aportes fundamentales de Saussure es la diferencia entre lengua y habla. La lengua es el sistema compartido por todos los hablantes. Es social, estable y funciona como una base común. Mientras que el habla es el uso individual que cada persona hace de ese sistema. Cómo pronuncia, qué palabras elige, su estilo. Esa distinción le permitió estudiar la lengua como un objeto en sí mismo, con reglas internas y estructura propia, sin necesidad de mirar cada situación concreta del habla. En resumen, Saussure nos propuso entender el lenguaje como un sistema mental, compuesto por signos arbitrarios y compartido socialmente. Una mirada que marcó el comienzo del estructuralismo en la lingüística. Pero, ¿y si te dijera que no todos estuvieron de acuerdo con esta forma de ver el lenguaje? Años más tarde, Eugenio Cosseriu va a recuperar algunas ideas de Saussure, pero también va a proponer una mirada muy distinta, mucho más centrada en el uso real y contextual del lenguaje. Después de estudiar y de entender a Saussure, llega Eugenio Cosseriu, otro lingüista que nos dice: un momento, chicos, esto no es todo, hay niveles y niveles. Yo me quemé las pestañas para prepararme y en cambio tú te conformaste con ser una lavandera. Por eso no somos iguales. Para Cosseriu, el lenguaje no es solo un sistema estático de signos, es una actividad humana universal, algo que todos hacemos y que se manifiesta individualmente, mediante técnicas que están determinadas por la historia. Y ahí es donde aparece la famosa clasificación de niveles de Cosseriu del lenguaje. Primero, habla él del nivel universal, que es un hecho que todos los seres humanos hablamos. Por ejemplo, cuando voy caminando por la calle, puedo llegar a entender qué se está hablando. Después, nos propone el nivel histórico, que se refiere a la lengua concreta en que se está hablando, que se está usando. Puedo darme cuenta que se está hablando en español, en inglés o en francés. Y por último, el nivel individual, que es la forma particular de hablar de cada persona. Pero Cosseriu no queda solo en eso. También propone 3 maneras de estudiar el lenguaje. Desde la actividad, porque estamos creando el lenguaje. Desde el saber, ya que hablar implica un conocimiento que fuimos adquiriendo con el tiempo dentro de una comunidad. Y desde el producto, porque
Lo que decimos está marcado por lo social, lo cultural y es algo que no es neutro o estático. Si combinamos esos tres niveles con esos tres enfoques, se arma toda una teoría bastante compleja. Por ejemplo, tenemos la lingüística de la lengua, que estudia el saber idiomático, como cuando aprendemos alemán o portugués. La lingüística del habla, que observa cómo se usa la lengua en situaciones concretas, incluyendo entonación, gestos, y la lingüística del discurso, que analiza cosas como las traducciones o los significados no literales. Porque si todos sabemos que no es lo mismo decir me explotó la cabeza que me sorprendí mucho. Además, Saussure introduce otra definición clave: los niveles de funcionalidad del lenguaje. La designación, que es la relación entre palabras y lo que la nombran, puede ser literal, como vaca es un animal, o de una forma metafórica, como decirle vaca a alguien que está gordo. El significado que depende de cada lengua. Por ejemplo, en español distinguimos entre pez y pescado para denominar a uno vivo de uno muerto. Pero en cambio, en inglés, todo tiene la misma palabra, fish, y en sentido que va más allá del significado de cada palabra. Es el contenido total de un mensaje, como cuando entendemos un chiste, aunque las palabras por sí solas no parezcan graciosas. Cada uno de estos niveles les corresponde una disciplina. La gramática en general para nivel universal, la gramática descriptiva para nivel histórico y el análisis gramatical para el nivel individual. Pero Saussure también dice que nunca hablamos de la misma forma todo el tiempo. Existen diferencias según la clase social o el contexto. Las diferencias diatópicas que dependen de la región. No es lo mismo el español de México que el español que se habla en el Río de la Plata. Las diferencias diastráticas que tienen que ver con los niveles socioculturales. Hay quienes usan un vocabulario más amplio, más técnico o más informal. Y Saussure lo divide en un nivel bajo, medio y alto. Y estas diferencias diafrásicas que dependen del estilo. No hablamos igual en una clase, en una fiesta o en una entrevista de trabajo. Entonces, para entender el lenguaje y estudiarlo de una forma más precisa, la lingüística tiene que centrarse en lo que Saussure llama la lengua funcional. Esto significa elegir un solo dialecto en un nivel medio y en un estilo neutro. ¿Por qué en un nivel medio? Porque es el que es menos permeable a los cambios. En el estilo neutro, porque es el que entiende más cantidad de personas. Porque también intentar abarcar todas las formas posibles del lenguaje sería directamente imposible. Un punto importante es que para Saussure el lenguaje es mucho más complejo que otros sistemas del signo. Por eso la lingüística no puede ser la ciencia general de todos los lenguajes. Ese es el trabajo de la semiótica, que estudia cualquier sistema de significación como son los gestos, las señales de tránsito, las obras de arte. Ahora bien, ¿qué es el texto para Saussure? Bueno, es la manifestación concreta del lenguaje. Es el resultado de un acto del habla que tiene una finalidad comunicativa y genera sentido. Pero no es simplemente una acumulación de palabras. El texto tiene estructura, tiene tejido, está organizado. Desde la semiótica, el texto puede ser cualquier cosa que comunique un sentido. Desde la lingüística, el texto se centra en lo verbal. Por ejemplo, si tomamos una receta de cocina, la semiótica analiza todo: imágenes, diseño, fotos, iconos, incluso nos puede referir a una página web o la presentación del libro. La lingüística, por el contrario, se enfoca en cómo están estructuradas las frases, el vocabulario, el orden que tienen. Y acá viene otra distinción importante: el texto versus el discurso. El discurso es la actividad misma de hablar, es el proceso. El texto es el producto final, es lo que queda. Como cuando hablas por teléfono con alguien, mientras estamos conversando, eso es el discurso. Pero si grabáramos esa charla y la transcribimos, es lo que queda escrito, eso sería el texto. Para Saussure, el texto es la unidad que el lingüista tiene que analizar, porque ahí se hace visible todo.
el sistema, la norma y el habla, que además no es lo mismo un texto narrativo que un argumentativo o uno conversacional. Cada uno tiene una forma de organizar el sentido. Y así con todo. Saussure nos demuestra que el lenguaje no es una estructura rígida, sino una actividad creativa, social, histórica e individual. Una mezcla compleja, profundamente humana. Y si te dijera que esto no es lo único que se puede decir sobre el lenguaje, porque sí, hay puntos en los que Saussure y Saussure no coinciden para nada. Cuando hablamos de Saussure y Saussure, podríamos pensar que se enfrentan como dos visiones completamente distintas, pero lo cierto es que también comparten varios puntos en común. Ambos entienden que la lengua no es un simple conjunto de palabras sueltas, sino un sistema estructurado. Saussure lo dice claramente: la lengua es un sistema de signos donde cada uno tiene valor por su relación con los otros. Gato no vale por sí mismo, sino por no ser pato, por diferenciarse en sonido y en sentido. Saussure retoma esta idea, pero la inserta en una visión más amplia. Para él, la lengua también es un sistema, sí, pero uno que se actualiza en cada vez que hablamos. No es algo fijo, está en constante movimiento, condicionado por la historia y por el uso. Y aunque reconoce que ese sistema tiene reglas internas, le da un lugar mucho más activo al hablante. Tanto Saussure como Saussure diferencian entre lengua y habla. Para Saussure, la lengua es un sistema compartido por una comunidad, y el habla es una realización individual. Saussure conserva esta distinción, pero no se queda ahí. Él divide el lenguaje en 3 niveles. Uno de ellos, el nivel individual del discurso, es lo más parecido al habla saussureana, pero con más peso. Para Saussure, lo que cada persona dice importa tanto como las reglas del sistema. Otra coincidencia importante es que ambos consideran el lenguaje como un fenómeno social. Saussure lo plantea desde la lengua. Es social porque todos la compartimos y sostenemos como comunidad. Saussure también lo entiende así, pero va un paso más allá. Para él, el hecho de hablar es una actividad universal, una capacidad humana, y cada lengua concreta es a su vez un producto social e histórico. También coinciden en valorar las perspectivas sincrónicas, es decir, estudiar el lenguaje en un momento determinado. Saussure lo elige como eje principal, porque cree que permite un análisis más científico, sin las complicaciones del cambio histórico. Saussure acepta su valor, pero no se queda solo con eso. Para él, lo sincrónico tiene sentido si se articula con lo diacrónico y con el contexto. No se puede estudiar el lenguaje sin considerar cómo cambia y en qué condiciones se usa. Ahora bien, ¿en qué se diferencian? Primero, en el objeto de estudio. Saussure se enfoca en el sistema de la lengua y el conjunto de signos y sus reglas. Y Saussure, en cambio, parte del habla humano como una actividad. No alcanza con estudiar el sistema. Hay que analizar cómo se usa, cómo cambia y cómo se crea sentido en cada situación concreta. Otra gran diferencia está en la creatividad del lenguaje. En Saussure, el habla aparece como el uso del código, casi pasivo. Para Saussure, en cambio, el hablante es un sujeto activo. No repite, elige, combina, crea. El lenguaje no es solo reproducción, es también innovación. A ver, Zuller, acércate, negra. ¿Cómo nos vamos a pelear? Por favor, somos mujeres del espectáculo. ¡Bravo, Moria! Esto nos lleva a cómo entienden la relación entre sistema y uso. Saussure separa de forma tajante la lengua y el habla. Saussure no. Para él, lo que decimos puede, con el tiempo, modificar el sistema. Un uso que hoy parece raro o individual puede volverse norma mañana. Hay una interacción constante entre lo estructural y lo dinámico. En cuanto a los enfoques, Saussure prioriza el análisis sincrónico. Saussure propone una perspectiva más integral, donde se cruzan la sincronía, la diacronía, la historia interna del lenguaje y también la externa, es decir, las condiciones sociales y culturales. Por último, el concepto de valor lingüístico. Para Saussure, el valor de una palabra depende de las oposiciones dentro del sistema. Lo que una palabra significa está definido por lo que las otras no son. Saussure, sin negar esto, añade otra dimensión.
El valor también se construye en el uso concreto, en el contexto comunicativo. No alcanza con saber qué significa una palabra, hay que ver cómo y cuándo se dice. En resumen, podríamos decir que Saussure no rompe con Saussure, pero sí amplía sus ideas. Toma este sistema estructurado que Saussure propuso y lo inserta en una visión más dinámica, más histórica y más humana del lenguaje. Una visión donde el hablante no es solo usuario del sistema, sino también creador de sentido. Tenemos que tener algo muy en claro antes de finalizar con el trabajo en sí. Primero que nada, no hay que comparar a ambos lingüistas, porque a pesar de que los dos vengan de lo mismo, en realidad están contextualizados en épocas totalmente diferentes. Lo que podemos decir básicamente es que al Cosseriu tomar las bases que había sentado Saussure, hizo que el entendimiento de la lingüística moderna fuera mucho más avanzado y se estudiaran cosas que en su momento no se estudiaron. Además, Cosseriu no había visto los manuscritos originales y no tenía ni idea realmente lo que pensaba Saussure, ya que él se guió en base a lo que ya tenían escrito el alumno de Saussure. El libro en sí nos muestra qué pasa cuando mezclas el estrés académico a el mundo de los memes, el mundo de los chistes, de los videos, de cosas que capaz que realizándolos de esta manera lo entendemos un poco mejor.